¿Es fiesta de Pentecostés? Por favor, no vengan en paz. Es una fiesta. No es mi fiesta ni es tu fiesta. Es una invitación que Dios nos hace para su fiesta. Si entendemos eso, seremos invitados de honor. Vengamos, miren, es su fiesta, ¿saben? Bueno, y si no tienen traje, réndenos. Hay baratos. No sé cómo empezar, pero hay que empezar. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Todos los pecados son perdonados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pecado grande, fuerte podría ser? Piensa en un pecado terrible. Terrible. Homicidios, pederastas, violaciones. ¿Qué pecado terrible puede ser? Secuestros. ¿Alguien sabe cómo se castigaba el secuestro en el Antiguo Testamento? Mataron. ¿Qué pecado tan fuerte? Dice que todos los pecados pueden ser perdonados, excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, ese pecado lo puede llevar al hombre al infierno. No hay perdón de ese pecado. Pero ¿cuál sería ese pecado de la blasfemia? La blasfemia en el griego es hablar a lo tonto. Qué increíble, ¿eh? Hablar a lo tonto o injuriar a alguien en el hebreo. Entonces, una blasfemia es hablar a lo tonto, a alguien que no sabe lo que está diciendo. Un cristiano puede cometer el pecado de blasfemia si conoce a Jesús o no. Ya lo conoce. ¿Podrá hablar a lo tonto? Qué pregunta tan complicada. Lo vamos a ver al final. Un cristiano que ya recibió el perdón del Señor Jesucristo, que entendió que Jesús ya lo limpió, ¿podrá cometer el pecado de blasfemia y irse al infierno? Los dejo de tarea. Ahorita lo enseñamos. Capítulo 12. Como antecedente les digo que Jesús andaba haciendo milagros sobrenaturales donde quiera que andaba. Había dado vista a dos ciegos, y le dijeron los fariseos eran un grupo religioso, político religioso, que ellos creían tener la autoridad moral y la autoridad legal. Eran los políticos de ese entonces, pero basados en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos creían tener la verdad. Jesús andaba haciendo milagros, le da vista a dos ciegos, le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieres que yo te haga? Que vea. Y al instante vieron. Como ellos vieron, y todo el mundo quedó asombrado de lo que estaba haciendo, porque los ciegos eran muy conocidos ahí, recogían limosnas, le dijeron: ese hombre, ese Jesús, por Belcebú hace estas cosas. ¿Quién es Belcebú? Su nombre es Belcebú, es el padre de las moscas, o el señor de las moscas, o el señor del estiércol. O sea, por él hacen esto. Bueno, Jesús sigue haciendo milagros y llegamos al capítulo 12, versículo 23. ¿Quién me lo quiere leer? 23 y 24. ¿Quién está en camino? Sebastián. Ese es Sebastián. Le vamos a dar un premio. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El 22, por favor, nos dedicamos uno. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahí nomás. El ciego y mudo, se lo trajeron. Era una enfermedad
¿Qué dice ahí? Endemoniado. No era una enfermedad natural, sino que un demonio lo tenía atrapado en los sentidos. ¿Dónde trabajan los demonios? En el área espiritual. Entonces dice que lo tenía atado, lo tenía encarcelado a causa de la ceguera y no podía hablar, pero sí podía escuchar. Cuando se lo traen a Jesús, ahora sí, Laura, la lees el 23, por favor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Comenzó a haber una duda en ellos, o más no una duda, una inquietud. ¿Será este el hijo de David? Había habido otros que liberaban demonios, gente natural, pero no de esa manera como lo hacía él. Él llegaba y los echaba afuera en un segundo. Entonces la gente se comenzaba a preguntar, ¿quién es este? Porque ya era mucho, su fama iba creciendo. Los mismos fariseos decían, seguramente el diablo está con él. Era lo que ellos, por eso le metían eso a la gente. Eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Alguien te ha dicho eso en alguna ocasión? No, lo que tú haces no es de Dios, es del diablo. Cuando uno se convierte al cristianismo, seguramente algún familiar o algún amigo le dice, no, ya se te metió el diablo. ¿Quién sabe dónde te metiste? ¿Dónde dejas a la Madre de Jesús? ¿Dónde dejas a San Martín de Porres? ¿Dónde dejas esto? No, algo te hicieron. Entonces, la técnica del diablo es meter duda en la mente. ¿Estaré bien o no? ¿Estará correcto donde estoy yendo o no? Entonces, cuando ellos veían el milagro, decían, ¿será este el hijo de David? Y el enemigo decía, eso es el diablo. Ellos sabían que del hijo de David tendría que venir el Mesías, el Salvador, pero nunca esperaban que viniera haciendo milagros sobrenaturales. Días antes le había restaurado una mano a un hombre que la tenía seca. Imagínate qué milagro. Extiende tu mano. ¿Cómo sería eso? Como de película, ¿no? Comenzó a ver carne en su mano. Entonces la gente estaba atónita, dice, no sabía qué decir. Jesús estaba obrando en la tierra. El reino de los cielos se empezaba a acercar porque atrás de él comenzaron a ver cosas sobrenaturales para el hombre, naturales para Dios. Pues Él nos da la vida, ¿no? Él entretejió nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, así dice el salmista, ¿no? Entonces para Él es normal. Él puede hacer un ojo, una pierna, un oído. Para Él es cosa sencilla. En el momento que Él quiera, va a restaurar, le va a abrir los ojos allá ahí. Es el Dios. Él sabe hacer todo. Pero cuidado con la duda. El hijo de David, decíamos, ¿será este el hijo de David? Siguiente, por favor. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué mentalidad tan enferma? Lo que está haciendo, todo lo que hace, es porque el diablo está en él. Ahora pensemos, qué ofensa tan grave. El señor de las moscas, el señor del estiércol. ¿A alguien le gustan las moscas? No encuentro una persona que a mí me encantan las moscas. Son asquerosas, ¿verdad? Ahora, nada más piensen esto. ¿De qué viven las moscas? Ahí todo el mundo dice. De eso. Y entonces dicen, el que domina él es ese, es sucio. Eran los fariseos, eran los sacerdotes, los conocedores de la palabra de Dios. Están juzgando a Dios y le están diciendo que él hace eso porque el diablo está en él. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Qué dice la Escritura? Que si tú le dices
a Jesús Señor es por obra del Espíritu Santo. ¿O no? Que el Espíritu Santo empieza a actuar en ti. Entonces, ¿puedes conocer la palabra? ¿Puede una persona conocer la palabra y no tener a Dios en su corazón? Sí. Los fariseos conocían la palabra. El diablo conoce la palabra. La ha vivido, la ha visto, pero no tiene al Señor. Por eso la pregunta es, ¿podrá uno hablar tontamente del Espíritu de Dios? ¿Pero quién es el Espíritu de Dios? ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué vino? ¿Qué está haciendo? Cristo nos dice que no les conviene que yo me vaya, se lo dijo a sus discípulos, porque mandaré a otro consolador. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el Espíritu de Dios en el tiempo de Jesús no estaba dentro del hombre, ¿o sí? Estaba dentro de Jesús. Entonces el Espíritu de Dios estaba a un lado de Jesús. Ahí estaba. ¿De quién es hijo Jesús? Y Dios es Espíritu. En Juan 4 dice que Dios es Espíritu y busca que lo adoren en Espíritu y en verdad. Entonces Dios es Espíritu. Si Dios es Espíritu, ¿cómo se atreve a hablar a alguien en contra del Espíritu de Dios? Los que conocen de la palabra de Dios. Bueno, a Jesús lo ponen en un entredicho y vemos el siguiente, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dos cosas dice. Jesús es muy práctico. Si un reino es dividido dentro del reino, ¿qué sucede? Si el matrimonio es dividido dentro del matrimonio, será asolado. ¿Y qué es asolado? Destruido. Asolado, seco, se acaba, no produce nada. Ahora pone el otro ejemplo. Si es, ¿qué? Perdón. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. La palabra permanecer en griego es se hará pedazos. Si no permanecemos unidos, nos hacemos pedazos. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo con las familias? La está rompiendo, la está haciendo pedazos. Ese es el propósito del diablo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y el propósito del Espíritu Santo vino a traer justicia, paz y verdad. ¿A quién nos lleva Cristo, el Espíritu Santo? ¿A quién nos encamina? ¿A quién nos enseña? Cristo. Ahora, pero si Cristo estaba en ese momento ahí, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo? Mostrar el poder de Cristo en la tierra ante los que lo estaban viendo. Dios el Padre había dado un mandato: tenemos que restituir la verdad en la tierra, tenemos que establecer el reino como en un principio, antes de que Adán pecara. Jesús viene y ejecuta la acción en la tierra. ¿Cómo la ejecuta? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver por qué. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a entender, a tener el conocimiento de la ejecución de la obra de Cristo. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Abogado tenemos. Si nosotros pecamos, podemos perdonar. ¿Nos podrá perdonar Dios? Todo pecado puede ser perdonado. Pero si un pecado es repetitivo, ¿podrá ser perdonado? Podrías decir: Señor, tu palabra dice que cuántas veces perdonarás a tu hermano, 70 veces 7, me faltan 600 veces para pecar. Y ahí te la llevas. Y nos olvidamos que dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Punto.
Es cuestión del rey que juzgue. Pero si pecamos inconscientemente, dice que abogado tenemos. La palabra consolador viene, significa abogado. Entonces tenemos un abogado en la tierra y un abogado en el cielo. ¿Para qué es el abogado en la tierra si lo tenemos en el cielo? ¿Qué hace un abogado antes de entrar a juicio? Nos aconseja, nos dice qué vayamos a decir, cómo debemos de pedir, cómo debemos de actuar, para que cuando estemos siendo juzgados, nosotros estemos preparados y entremos con el abogado, que es nuestro Rey y nuestro Salvador Jesús. ¿Quién nos va a acusar? El diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente, por favor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Oye, ¿se las puso fácil Jesús? ¿O no? ¿O les complicó la vida? A ver, fariseos, les dice. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿qué va a pasar? ¿Qué ejemplo me puedes poner? Si yo entro a mi casa y entro a mi casa y digo, salte Ricardo, ya no es mi casa, ¿o no? Ya se acabó mi casa, yo mismo me estoy sacando. Bueno, ¿se necesita pensar mucho para eso? Pero ¿por qué no lo entendiera la gente? Porque seguía creyendo que eran las acciones que hacía por el príncipe de Beelzebú. ¿Qué hacía Jesús? Salte, fuera, quedas libre. Diablo, te largas, vamos, punto. ¿Y hacía caso? ¿Se acuerdan de aquel hombre endemoniado, Gadareno? Cuando aquel endemoniado, los demonios dicen, ¿qué traes contra mí, Jesús, hijo de David? ¿Por qué me atormentas? Jesús no había hablado. Y digo, ¿quién eres? Legión. Déjanos ir a los marranos. ¿Qué hacen los marranos? Marrano, ¿qué quieres? Puerco. ¿A quién le gusta el diablo? ¿Te gusta? Digo, puerco. Me llamó la atención ahora en la conferencia que Laura decía, hay personas que se sienten tan sucias que capaz se bañan y hasta se lo toman porque se sienten sucios su cuerpo, porque han pecado, ¿verdad? O porque ha habido algo en ellos. Bueno, el diablo le gusta ser puerco, por eso es el señor de las moscas, y esas moscas verdes feas, para que se imaginen. Se las puso muy fácil, facilísima. La clave está en que tenemos que razonar la palabra. ¿Qué sigue adelante? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Acá sus hijos echaban fuera demonios. Vámonos a Mateo, capítulo 10, versículo 5, por favor. ¿Qué dice ahí? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. No, 25. Ponte pausado, Sebastián. Lo vuelvo a repetir. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Qué hacían los hijos de los fariseos? Había grupos de exorcistas, ¿verdad? Y muchos de ellos se dedicaban a sacar demonios. Entonces dice, bueno, si yo soy, tus hijos también son, ¿o no? Porque están liberando, están sacando demonios. ¿O qué vas a decir de tus hijos? Entonces, el discípulo basta de ser igual que su maestro. Siguiente, por favor, recordamos. El 26. 10:25. ¿Quién me lee el siguiente? Así que no los temáis,
porque nada hay encubierto. No, el 12, 26. Así es. Perdón, el 27, ¿verdad? ¿Quién me lo lee? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿El 28? El 28. Bueno, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Siempre. Si por el Espíritu, el Evangelio de Lucas dice, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué el dedo de Dios? ¿Alguien recuerda en el libro de Éxodo cuando las plagas? Había una de las plagas que los mismos hechiceros hacían lo mismo del faraón. ¿Sí recuerdan? Sí. Pero hubo una plaga antes de las moscas que dice, esto es dedo de Dios. ¿Por qué dedo de Dios? Poder de Dios. Ellos decían que con un solo dedo se podían hacer las cosas, un solo dedo de Dios. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se escribió la ley de Moisés? Con un dedo. Con un solo dedo ya cambió nuestra historia, ¿o no? Con una ley. Un solo dedo de Dios podía cambiar la historia. Por eso Jesús le dice, si yo con el dedo de Dios o con el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Créanme, el Espíritu de Dios también. ¿Quién provoca los milagros en este tiempo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca todo. ¿Por qué? ¿A quién glorificamos? ¿Glorificamos al Espíritu Santo en un milagro? No, glorificamos a Jesús. Porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene a honrar a Jesús en nuestras vidas. Porque Jesús fue el Cordero de Dios el que pagó el precio. Pero el poder en este tiempo es por el Espíritu Santo. ¿Qué es el que vamos a celebrar la semana que entra? El día en que el Espíritu Santo viene en nosotros. Y ahí les va para que no duerman tranquilos. Cuando Jesús recibe al Espíritu Santo físicamente, es bautizado, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Cuando Él vence a través de la palabra, ¿cómo regresa? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué nos sirve el poder? Para vencer el mal. Para vencer el mal, ¿está bien? ¿Para qué más? Para orar por las personas. Miren, el mal ya lo venció Jesús, ¿sí o no? Sí. Ahorita vamos a ver más adelante. ¿Leemos el siguiente? Me voy a apurar. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre? ¿Por qué? ¿Cómo puede un hombre, alguno, entrar a una casa? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa? ¿Cuál es la casa? El reino. ¿Cuál es ese hombre que va a entrar? Jesús. Luego, ¿a quién va a atar? Al hombre fuerte. ¿Y a qué va a saquear? ¿Qué tiene el hombre fuerte? El hombre fuerte es el diablo. ¿Estamos claros? La casa es el reino. En otras palabras, el reino era la casa cuando se la dio a Adán, ¿verdad? ¿La perdió Adán? Entonces, ¿de quién era la casa en ese entonces? Pues de Adán, del diablo. ¿Cómo se le llama al diablo? El hombre fuerte. Alguno es Jesús. Ese alguno es Jesús. Entra y va a saquear los bienes.
¿Cuáles son esos bienes que tienen posesión, que tenían posesión el diablo? A ver. ¿Nosotros? Los bienes que tenía el diablo, que perdió, Adán, ¿cuál era? Las almas, nosotros. El mundo estaba bajo las tinieblas del diablo. Por eso ese alguno viene y dice, ¿qué tiene que hacer primero? Atar. ¿Cómo lo va a atar? Ese hombre lo va a atar a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí quedó atado el diablo. Vencido estás, oh muerte. Venció la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús lo venció, lo ató al diablo. Él resucita y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Todos los bienes que tenía el diablo, las almas, mi vida, tu vida, las rescató. Ahora le pertenecen a Él. Él saqueó la casa del diablo, por decirlo, y la recuperó en la cruz del Calvario. Por eso dice, ¿cómo puede alguien entrar? Alguien, por ejemplo, en Mateo 18 dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Pero no se refiere a este tipo de atar. Este tipo es sujetar. Sujetar, denme otra palabra. Amarrar. ¿Cómo? Sostener. Atar, él sostuvo ya esto. El reino es de él. Vamos rápidamente a Mateo 18, 8, por favor. O 8, 18, perdón. O Mateo 8, 18. A ver si no me equivoco. A ver si Sebastián no se equivoca. No, pues 18, 8. Ahí está. Miren, el contexto es este, que debemos, si alguien, ¿cómo debemos de perdonar a nuestro hermano? De eso viene esto. Lo leen en su casa, por favor, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. A ver, déjenme ubicarme. El que sigue, por favor. Parábola, lo deja perdido. No, el 18. 18, a ver. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto habla de otra cosa, nada más es un paréntesis, ¿eh? Porque muchas veces ato el espíritu de violencia. No es así. El Señor ya lo ató. El espíritu hay que echarlo fuera. ¿Sí soy claro? Si esto de atar es cuando uno no perdona. Cuando tú traes algo contra otra persona, tú estás atado. Tú ataste un problema, lo tienes atado. Y está atado en el cielo. No te va a dejar ser feliz. Si tú lo desatas y lo perdonas, queda desatado en el cielo. Eres libre. Es diferente a cuando Jesús ató al diablo. ¿Sí soy claro? Entonces, el atar, no podemos andar atando. Jesús podemos echar fuera demonios. Solo Jesús ató, ya lo ató. Muy bien, lo entendió perfecto. Palomita. Solamente Jesús yo lo ató. ¿Por qué nosotros no podemos atarlo? Usted está atado. ¿Está vencido o no? Dios nos da la autoridad para echar fuera demonios. Entonces, ¿cómo tenemos que decir? En el nombre de Jesús te echo fuera. Eso sí, te largas de mi vida, te largas de la vida de esta persona. Bueno, regresemos otra vez y vamos a hablar. Mateo 12, 30, ¿qué dice? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ándale, chiquito, eso está muy bueno. Si no eres conmigo, eres contra mí. El que conmigo está, va a recoger.
va a estar conmigo. Pero el que no, toda la paja la va a desparramar. ¿Han visto las gallinas cómo desparraman? ¿Esta es una advertencia? Sí. O sea, no hay tibios. No hay que, hoy no, mañana sí. No. O estás conmigo o estás con el diablo. No hay tibios. El siguiente. Como que en ese anterior Dios le dio una repasada. ¿Con quién están? Con Melón y con Sandí. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no perdona la blasfemia? ¿Ya lo conocemos? ¿Al Señor? ¿Ya sabemos que Él pagó el precio? Hablar tontamente, ¿cuál sería? ¿Mandé? Me volteo y digo, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Niego las acciones del Espíritu de Dios en la tierra. ¿Por qué estaban blasfemando estos fariseos? Porque el milagro que había hecho Dios se lo estaban atribuyendo al diablo. Eso es, le aplaudían al diablo. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que le damos valor al diablo, mucho valor. El diablo me trae zarandeado, el diablo me trae esto. Le estamos dando valor a alguien que ya está atado, que nosotros tenemos el poder. Es como si le dijéramos a Jesús, ¿sabes qué? Tu sacrificio no es suficiente, ¿eh? Necesito yo echarte la mano, hacer algo por ti. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y con esto terminamos. Un cristiano que nació de nuevo, ¿puede blasfemar contra Dios? No. Ahí les va. Y quiero que me ayuden a decir todos, porque esto sí está bien complicado. Pedro lo negó 3 veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se le consideró blasfemia? No. ¿Por qué? No estaba en él. Ándale, Carlos, una palomota. Porque en ese entonces el Espíritu Santo estaba en Jesús. Ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Ahorita ya no hay perdón. ¿Sí soy claro? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Vivir en aquella época o en esta época? Pero, ¿por qué? Porque está con nosotros y en nosotros. Porque ahora tengo el poder del Espíritu Santo. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces, de ahora en adelante tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo te permitirá pecar? Entonces, ¿por qué pecamos? Mande. Por ignorancia, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque nos da flojera, nos da sueño, porque eso no es para mí, eso nada más es para el pastor y que se amuele, porque no compartimos el Evangelio. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Y qué señales habrá cuando tú prediques el Evangelio? En mi nombre. ¿En qué? En mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Luego sanarán enfermos. Pero lo primero es liberar a los cautivos. ¿Quiénes son aquellos que tienen demonio? No va a decir mi vecino. ¿Quién tiene demonio? Aquella persona que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y se haya arrepentido de sus pecados. Que no haya entendido que es el nuevo nacimiento. Que no quiera dar el segundo paso de bautizo. Porque hay personas que se quedan, ay nomás Dios, nomás que me ayude en este asunto y ahí muero. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? A rociarnos con la sangre de Cristo Jesús, para limpiarnos de todo pecado. ¿Podrá vivir el Espíritu Santo en mi vida si ando en pecado? No.
Entonces, ¿lo estoy blasfemando? No. ¿Lo estoy qué? Contristando el espíritu. ¿Qué dijo Juan? Contristando, lo estoy poniendo triste. Vive en mí, pero está como una flor marchita. Cada que estoy pecando, pues se está poniendo más triste. Cada noche. ¿Cómo puedo yo pecar? Con pensamiento y con acción. ¿Cerramos con el último? A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué se refieren en este siglo y en el venidero? Nunca. ¿Ya te amolaste? Por eso, un cristiano debe tener un respeto total a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Amar a Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesús? Amar al Padre. Y el Padre enviará su Espíritu. El privilegio que tenemos es que el Dios mismo está en nosotros. A ver, en mí. Dentro de mí. ¿Quién lo quiere tener? Pues es que yo no creo que lo tenga. ¿Vamos a orar? ¿Qué les parece? Para que Dios nos muestre y nos haga sentir que lo tenemos. Pero ¿saben qué? Hay una cosa muy importante. Si no leemos las Escrituras, si en nuestra casa no nos alimentamos del Espíritu de Dios. ¿Por qué tenemos que leer? Porque si no somos débiles, raquíticos, que somos presa fácil del diablo. A ver, ponte de pie, ¿sí? Qué bonito es ver llorar a los niños, ¿verdad? Pero 2 minutos. Cuando hay un ladrido de un perro chiquito que recién nacido. Ay, de un gatito, ay, de unos pajaritos, ay, pero cuando es un niño, ay. Levanta tu mano y vamos a decirle a Dios que venga con su Espíritu Santo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón si hay algo que estorbe que tu presencia fluya en nuestra vida. Queremos ser templos realmente de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ir a la gran comisión, compartir el Evangelio, liberar a personas, sanar enfermos, hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Haz conmigo lo que tú quieras, Padre. Sopla en mi vida, como soplaste aliento de vida, Señor. En Adán, sopla en mi vida. Espíritu de Dios, ven y úsame. Dile con todo tu corazón, úsame en esta tierra. Haz lo que tú quieras hacer. Permíteme compartir el Evangelio. Permíteme liberar al hombre de los demonios. Permíteme sanar enfermos en tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a hacer un reto. Vamos a celebrar el día de Pentecostés la próxima semana. ¿Qué les parece si ayunamos ese día? Si alguien puede orar un día antes, está bien, o 2 días. Pero por lo menos el sábado, ¿qué les parece? Para venir con sándwich y comernos todos. Pero vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos lleve en adelante. Que atemos y que desatemos si con alguien tenemos algún problema. O ha pasado algo. Vamos a estar en paz. Y que el Espíritu Santo nos redarguya y nos encamine
conforme a su voluntad. ¿Sale? El que pueda ayunar, el que no pueda ayunar, pues bueno, invita a las tortas. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas.